Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Hola, bienvenidos a Radio Claret América en su programa Conociendo Nuestras Raíces. Mi nombre es Laura Müller y aquí tenemos también al Monseñor Plácido Rodríguez. Bienvenido, Monseñor. Hola a toda esta buena audiencia. Así es. Bienvenidos. Estamos muy contentos porque hoy vamos a comenzar con uno de los primeros temas de Hablando de Nuestras Raíces. Y bueno, en lo personal, creo que es un tema que a mí me llena el corazón, que me llena los ojos de lágrimas y también me llena de orgullo de ser católica. Y sé que a usted también es un tema que le apasiona. Pues es un tema apasionante y apasionado porque es parte de nuestras raíces y entre más conozcamos, vamos a reconocer nuestras raíces. Así es, y bueno, pues conocer nuestra historia para poder amarla y poder sentirnos orgullosos de dónde venimos y también de nuestros antecesores. Así que hoy estaremos platicando sobre la persecución religiosa, Monseñor. ¿Y por qué queremos tomar este tema? Es porque es importantísimo y también porque es lo que nos da nuestra identidad y lo que explica el por qué estamos aquí en Estados Unidos. Así es, o sea, nuestras raíces como inmigrantes también vienen en parte de esto. Y una de las causas principales para esta inmigración viene siendo la persecución religiosa y por eso es importante que la recordemos. Al mismo tiempo, hay esfuerzos de cómo olvidar la persecución religiosa. Hay esfuerzos para no saber nada. Y también hay otras personas que no quieren hablar de eso porque es un momento de mucho dolor de la memoria histórica. Y entonces esto nos obliga a hablar aún más sobre nuestro pasado y entonces saberle dar el contexto de por qué nos encontramos aquí en Estados Unidos. Así es, y es que han sido esfuerzos titánicos para eliminar, borrar completamente esto de una memoria colectiva. Exactamente, y los libros de instrucción en México no mencionan absolutamente nada. Y es bueno entonces que nosotros queremos concentrarnos en ese periodo de la cristiada de 1926 al 1929, porque es un periodo muy exacto, 3 años, y con eso podemos ya alcanzar a ver un poco más de lo que ha pasado en nuestro querido México. Así es, y como mexicanos fuimos a terminar muchos de nosotros, las primeras generaciones que llegaron a este país como inmigrantes, pues obviamente siempre ha sido un ir y venir, pero cómo esta persecución religiosa fue empujando tanto a religiosos como a católicos a venir a refugiarse a los Estados Unidos. Así que, bueno, ¿por qué queremos conocer más sobre esto, Padre, Monseñor? Porque esta es nuestra identidad. Esto es nuestra contribución a la Iglesia de Estados Unidos, porque esto es lo que explica el por qué estamos aquí. Y entre más reconozcamos nuestras raíces, podemos nosotros quedar más en paz. Ahora, queremos enfocarnos en la cristiada, pero no es el único tiempo de persecución, 3 años, sino porque es el momento de resistencia y de defensa de la fe y que tuvo tantos grandes efectos. Por eso queremos enfocarnos en ello, algo que se puede. Pero antes de eso, tenemos una serie de antecedentes, el por qué llegamos a este momento de la cristiada, de la resistencia, del defender nuestros derechos religiosos. Los antecedentes vienen siendo más bien desde que Cristóbal Colón, 1492, llegó al continente, entonces se establece el Real Patronato. Bueno, uno dice, ¿qué será eso? El Real Patronato es el de establecer la iglesia también por medio del rey y protegerla. Entonces, y como
Viene ya la independencia en 1810 al 21, entonces esa costumbre, esa ley del Real Patronato, se sigue adelante, y entonces cuando viene el nuevo Estado, al nuevo Estado independiente de España, entonces se siente en un nivel desparejo, le da envidia por la fuerza que tiene la Iglesia, y porque también el Estado nuevamente independiente no tiene todos los recursos, por ejemplo, de asistencia pública, de hospitales, de educación. Todo eso lo maneja la Iglesia y le da envidia. Entonces quieren reformar el país. Al mismo tiempo de eso, de 1810 en adelante, cuando viene la independencia, también viene la masonería desde Europa, y entonces es lo que la masonería empieza a dominar el partido y todo el país. Perdón que lo interrumpa, Monseñor, para las personas que nos escuchan y no saben qué es la masonería. Es una religión secreta. Ellos no se consideran como un grupo social, pero es una religión también, en el cual son más bien ateos, y es secreta, ¿no? Nadie sabe más, porque es secreta. Y buscan siempre el control político, ¿no? Sí. Y entonces ya tomaron posesión del gobierno. Así que cuando viene la reforma de Benito Juárez, ya no es reforma que sepamos, más bien es el cómo quitarle las propiedades a la Iglesia, y entonces sentirse más dueños del país y poderlo controlar. Pero al mismo tiempo ya viene el odio, el jacobismo, ya viene el querer derrotar la Iglesia para no tener tanta influencia. Esos son los antecedentes. Entonces vienen por 150 años antes, no es algo que apareció de un día al otro. El próximo paso que viene, que es más importante, es que ya con la revolución que viene de ese cambio, entonces se concreta en la Constitución de México de 1917, que los constituyentes en Querétaro formaron la Constitución, y allí ya se establece todo lo que tiene cómo controlar a la Iglesia. Por ejemplo, ya dicta la Constitución que no hay confesiones, que el sacerdote tiene que casarse, que el sacerdote, solamente tantos sacerdotes pueden administrar en un estado, totalmente todo controlado por el Estado. No hay religiosas, se prohíbe el alzacuello y la manera de vestirse religiosamente. No hay educación, catequesis, se cierran escuelas. Entonces se apoderan casi totalmente para estrangular más bien la vida de la Iglesia. Y aquí hay un punto que me llamó mucho la atención en esto, que era también la extradición de los sacerdotes extranjeros, porque en ese tiempo había muchos sacerdotes que habían llegado como misioneros. Sí, todos ellos fueron expulsados, y todos los obispos fueron expulsados también. Entonces, aunque fueran mexicanos. Aunque fueran mexicanos, sí. Entonces, ese fue el momento fuerte, crítico, pero como no se atrevían a ponerlas o ejecutarlas, y entonces cuando llega el momento de Plutarco Elías Calles, sí, entonces él le pide a la Constitución o al Senado que le den suficiente fuerza para ponerlas en efectivo. Y entonces es cuando la Iglesia resiste, los obispos resisten. Entonces dicen, desde el 31 de julio de 1926 se van a cerrar los cultos en todas las iglesias de todo México. Entonces esa es como la respuesta a la ley Calles.
en 1926. Entonces se terminan todos los cultos, no hay sacerdotes en las iglesias. Las iglesias se quedan abiertas, pero decimos que se cerraron las iglesias. Y hay algo aquí, ahora me gustaría comentar un poco sobre la vida de Plutarco Elías Calles. Realmente fue un hombre que creo que para conocer a los villanos de esta historia, pues se requiere siempre conocer el contexto en el que vivieron, ¿no? ¿Qué les tocó y por qué son quienes son? Plutarco Elías Calles nace de un padre alcohólico, es un hijo, lo que llamaban en aquel tiempo bastardo, que era algo gravísimo, ¿no? Ser un hijo fuera de matrimonio. La madre muere cuando él tiene 2 años, el papá era alcohólico, lo abandona y termina criándose con un tío, que el tío era un ferviente ateo y fue el que mete todas estas ideas antirreligiosas a Plutarco Elías Calles, ¿no? Y después se convierte en un general, va destacando, es gobernador de Sonora y más adelante llega pues, a la presidencia de México y es cuando pues, sus propias teorías, traía teorías socialistas de querer implementar y decía, pues la religión van a frenar, ¿no? Frenan hasta cierto punto el control del Estado con la forma en que por lo general, bueno, lo que la religión católica nos educa de compartir, del amor, de nuestra fe, y es con lo que Plutarco Elías Calles quería acabar para meter un sistema hasta cierto punto ateo totalmente. Sí, y la idea de él, de la religión, la religiosidad popular, todo eso lo veía como un fanatismo. Sí. Entonces él pensaba hacer un gran favor a México para desfanatizar al pueblo y quitarle de esas creencias. Entonces quiso aplicar la ley, y por eso le decimos la ley Calles, desde el 31 de julio de 1926. Entonces, cuando se efectuó ese momento de cerrar las iglesias, empezaron agrediendo al pueblo, los militares, los soldados, cuando hacían alguna misa o algo, venían y destruían y mataban a toda la gente. Entonces, por 6 meses, desde julio hasta enero del próximo año, estuvo totalmente resistiendo tantas agresiones que ya les dio tiempo para organizarse. Para el 1 de enero del 27 se empezaron a organizar para defenderse del gobierno, del ejército. Creo que aquí cabe mencionar también que en un principio se buscó, o sea, como cristianos, el poder llevar a un acuerdo con la paz, ¿no? Negociaciones con el Congreso, tratar de llegar al presidente, la junta de firmas, para llevar el mensaje del pueblo, ¿no? Que si de por sí México siempre ha sido un pueblo mayoritariamente católico, más en aquella época, y pues no se logra nada, realmente la cosa va empeorando y se va acentuando más, inclusive tratan, antes de formarse como si el movimiento cristero, de sabotear la economía, decir vamos a comprar solo lo básico, y cierran teatros, cierran eventos culturales, cierran negocios, porque por este tipo de boicots económicos, y ven que la cosa solo va empeorando y es cuando se decide pues llegar a las armas. Así es de que se hizo en una manera de cómo solucionar todo este problema sin llegar a ese nivel, pero no se pudo por la insistencia de la ley Calles. Entonces, una vez que ya como 6 meses duraron para organizarse y empezó ya la resistencia, y entonces cuando tenemos que se va formando un ejército cristiano, y el gobierno del país, el gobierno mexicano, son los que nos ponen el nombre de cristeros, y lo hacían a manera de insulto. Una burla. Una burla, y sin embargo nos dan a saber el corazón de la resistencia de México, cristeros, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Entonces empiezan a ganar más y más batallas, de tal manera de que en los 2 años y medio después, antes de hacer el arreglo o la paz, ya los cristeros tenían igual o más fuerza y mejor organizados que el gobierno, el ejército mexicano.
Y eso es lo que obligó a Plutarco Elías Calles entonces a buscar un arreglo con los obispos. A mí me gustó mucho una anécdota de la primera batalla a la que se enfrentan los cristeros, porque obviamente pues no estaban preparados, no tenían el equipo, no tenían municiones, apenas eran unos cuantos caballos y sabían que se iban a enfrentar contra un ejército preparado y decían que pues estaban cabizbajos, de decir, bueno, vamos a entrarle por Cristo Rey, pero no se sentían que iban a ganar o que tuvieran alguna oportunidad. Y sin embargo el día de la batalla pues se da como siempre la manifestación de Dios, ¿no? De que dicen que los soldados nadaban que se caían de los caballos, que no se podían subir. Bueno, logran vencerlos de una forma abrumadora y gracias a esto se logran hacer de municiones, de armas más modernas, porque obviamente pues ellos traían lo que tenían en sus ranchos o en la casa, que eran armas viejas, que habían quedado en la revolución y así. Entonces se logran armar. Y me gusta mucho una anécdota que surge de esto, porque uno de los comandantes que estuvo combatiendo por parte de Calles contra los cristeros, dice que va con Calles pues a llevarle toda la información, y que le dijo, usted deme total autoridad y yo en 3 semanas le aplasto su ejército de cristeros, así rápido. Y que le dice Calles, pues adelante, tienes toda la libertad, nomás que no se convierta en 3 años. Y bueno, sentencia dada. Irónicamente la guerra cristera dura 3 años. Exactamente, y ya no tenía otra salida más que buscar un arreglo con los obispos en México. ¿Y los obispos, padres, seguían en México organizando o desde el exterior están apoyando? Desde el exterior. Okay. Sí, la mayoría. Había algunos que se habían escondido, como sí. el de Guadalajara, estaba con su gente en los montes. Eran 2 o 3 o 4 nada más, pero los demás desde París, desde Roma, desde Nueva York, a Cuba, a Guatemala, en diferentes lugares, pero en exilio. Sí. Y qué difícil, ¿no? En aquel tiempo para comunicarse y organizar. Sí, no había todas esas comunicaciones como hoy. Durante esas guerras, durante ese conflicto, perdimos 200,000 católicos, o de 200,000 en 3 años. En 3 años. Entonces fueron unos momentos muy difíciles. Y no solamente eso, sino que también sufrimos la migración. Y hay que hablarlo un poquito. Mire, en 1927, en ese año se registraron 400,000 personas que salieron principalmente de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, que salieron al norte. Pero fíjense qué gran cantidad, 400,000. Cuando el país de México en ese tiempo, ¿sabe cuántos habitantes tenía? ¿Cuántos? Nomás 19 millones. Todo México. Todo México, 19 millones. Cuando casi 500,000 de gente sale en un año, imagínense cómo. Y así es como se estableció entonces un puente cultural de ir y venir, y entonces establecimos aquí la comunidad. Y si les preguntamos a nuestros antepasados, a sus abuelitos, ¿cuándo llegaron aquí ustedes o sus abuelos? Pues en 1926, en 1920, en 1930. Efectos de la persecución. Sí. Y por eso venimos y estamos aquí, por la fe. Y durante esa temporada hemos tenido ya 25 mártires que han sido canonizados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Y de entre ellos hay 6 caballeros de Colón, esos mártires. Pero lo bonito de esto es que podemos conocer esos mártires, reconocer esos nombres y apellidos que son iguales a los nuestros, reconocer dónde se fueron martirizados y a lo mejor somos del mismo pueblo. Entonces hay que saber y reconocer estos mártires. Y lo bonito de esto es que cuando llegamos aquí a este país,
no venimos con las manos vacías. Claro, venimos a trabajar y aportar económicamente al país, pero venimos también con nuestros santos, ya venimos con méritos de santidad para ayudarle aquí al pueblo americano, la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y no solamente con nuestros santos, pero también con el número de hispanos estamos ayudando al crecimiento de la Iglesia aquí de Estados Unidos. Así es, nuestro bagaje cultural y religioso se vino con nosotros para fortalecer a la Iglesia Católica. Y aquí estamos contribuyendo en una manera significativa, no solamente culturalmente, económicamente, pero también espiritualmente como iglesia. Y eso qué bonito, ¿no? Porque realmente para los que nos escuchan de fuera, tenemos mucha audiencia que nos escucha de otros lugares, de otros países, y Estados Unidos no es un país católico, es un país protestante. Sí. Entonces, toda esta llegada, yo siento que ahorita en este siglo en el que vivimos, Monseñor, pues realmente la población hispana está haciendo un soporte muy, muy fuerte para la Iglesia Católica en Estados Unidos. Exactamente, y ha demostrado de que podemos organizarnos. Hemos tenido los 3 a 4 encuentros de una manera de organización del pueblo hispano en el país. Y entonces podemos ver, si vemos la película For Greater Glory, por la mayor gloria de Dios, esa película de los Caballeros de Colón que se ha hecho, podemos también ver cómo se resume todos esos 3 años en la guerra de los cristianos. Entonces, les recomiendo esa película porque ahí tiene muchos buenos detalles, y especialmente el martirio de José Sánchez del Río y el Joselito de Sahuayo, Michoacán. Así es de que podemos ver y recordar. Es fuerte, pero también necesitamos tener algo verídico, y es algo que tiene está bien fundamentado en la historia. Sí, y es una superproducción, ¿eh? Está muy bien hecha, no escatimaron absolutamente nada. Además, como dice el padre, Monseñor, está todo históricamente muy bien sustentado. Muy bien. Entonces, no crean que la persecución religiosa en México ha terminado. Sí terminó, especialmente hacia 1940. Pero los efectos siguen. Por ejemplo, para nosotros, los efectos nos siguieron hasta 1953, cuando tuvimos que salir de Celaya, Guanajuato. Y los efectos también nos llegan aún aquí. Ustedes se acuerdan de cuando vino el presidente Carlos Salinas de Gortari, el que tenía las orejitas grandes. Sí. Vino y en la villita y está un arco con un reloj. Venía entonces también para dedicarlo. En la dedicación me tocaba echar la bendición, pero el señor Carlos Salinas de Gortari dijo no, y me excluyeron. ¿En serio? Y eso que está en otro país, no está en México, no puede decidir eso, es libertad religiosa. Sí. Pero los efectos de esa mentalidad nos llega aquí, aunque estemos aquí en la villita, en nuestro propio patio. Así es, y les explico para los que nos escuchan de fuera, la Villita es el barrio mexicano por excelencia aquí en la ciudad de Chicago, y en la entrada hay como si fuera una simulación de un arco, y tiene un reloj, y pues vino a ser inaugurado por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y me tocaba dar la bendición, y ya tenía la bendición bilingüe, en todo preparado, pero él a la última hora dijo no. Pero se ve el efecto. El odio. No, el efecto de la persecución religiosa todavía, en muchas cosas que hacemos en el país. Por otra cosa, el efecto de la persecución o de anticlericalismo. Cada vez de que usted vaya a México y entra a una iglesia, ¿sabe qué? Entra usted a una propiedad
federal. Del gobierno. Es del gobierno. Todas las iglesias en general. Hay algunas que no, por ejemplo, a excepción viene siendo la Basílica de Guadalupe, pero son muy pocas. Y una en Celaya también, una iglesia nada más. Pero todo lo demás, al entrar, poner un pie, es propiedad federal. Y no se han cambiado esas leyes todavía. Así es que los efectos siguen y aunque se van mejorando, cuando llegó el Papa Benedicto XVI en el Cerro del Jubilete, ese es un día antes, el Senado mexicano cambió la Constitución mexicana, el artículo 30, y dio allí cambió por la libertad religiosa. No libertad de culto, sino libertad religiosa, por la primera vez. Y ya es en 2012. Así es de que esos efectos todavía siguen y ojalá sigamos mejorando en todos esos aspectos. Así es, porque esta persecución religiosa que, bueno, ahorita vimos a grandes rasgos, pues imagínense, más de 200,000 personas muertas en un país de 19 millones de habitantes, es una cantidad exagerada, gente luchando por nuestra fe. Y creo, Monseñor, que a personas, yo nací en el 80, me tocó una vida muy diferente. Por supuesto que los millennials, todos los jóvenes que nacieron en el 90, en el 2000, que ahorita son adolescentes, pues ni idea de todo esto. O sea, para ellos ir a la iglesia es lo más normal y es todo su derecho, pero siempre creo que es muy importante el reconocer a todos esos héroes, en este caso todos estos mártires que lucharon para que nosotros tuviéramos la capacidad de vivir lo que estamos viviendo en este momento, de poder llegar a una iglesia, de poder estudiar en una escuela católica, de poder llevar a nuestros hijos al catecismo. Después de la cristiada del 29, todo ese periodo hasta 1940 fue otro periodo más sangriento que el anterior. Entonces, inmediatamente de la cristiada, el gobierno se dedicó a matar todos los generales y tenientes de la cristiada. Entonces mataron en 3 años 5,000 de los líderes para que ya no hubiera otro resurgimiento como antes. O sea que nomás dijeron, sí, vamos a negociar, y al final eran puras mentiras. Entonces fue un periodo más sangriento y todo otro enfrentamiento en contra de la iglesia por querer controlar la educación. Y entonces allí fue otro periodo muy, muy difícil. Entonces hasta 1940. Por eso no nos sorprendemos de que haya efectos después de la persecución, aún hoy día. Así es. Y bueno, pues esto es parte de conociendo nuestras raíces, ¿no? Y es muy interesante el ver cómo una de las primeras olas migratorias fuertes que llegan a los Estados Unidos, pues son precisamente víctimas de la persecución, como fue el caso de su familia, Monseñor. No, así es, y todo. Así es que la historia de la persecución religiosa de nuestra fe católica es importante conocerla, porque también nos dice que por la providencia de Dios estamos aquí. Y al mismo tiempo estamos contribuyendo al pueblo católico de Estados Unidos, y al mismo tiempo estamos contribuyendo con la santidad, con nuestros mártires, no solamente los 25, pero 6 más que el año pasado el Papa canonizó. Y así es que venimos bien acompañados con la contribución. Por eso le decía, vale la pena conocer nuestras raíces. Así es, y algo muy bonito que cómo se manifiesta a Dios en mantener su iglesia viva. Me gustó mucho unas palabras que dijo uno de los mártires de la cristiada, Anacleto González, cuando le disparan. Sus últimas palabras fueron: yo muero, pero Dios no muere. Y así continúa nuestra iglesia viva en el mundo. Y bueno, pues nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Conociendo Nuestras Raíces. Monseñor, como siempre, un placer tenerlo aquí en Radio Clareta América. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. Así es, bendiciones, y nos escuchamos la semana que viene.
Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.